Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a partir de un texto que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, y el hermano César nos va a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Suficiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel. Esto se llama, vamos a hablar de un atributo llamado la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Conoce pues, conoce, Dios nos dice la Biblia, nos manda, conoce, que yo conozca, que tú conozcas. Conoce pues que Jehová tu Dios, tu Dios. Gracias damos a Dios. Porque una cosa, Jehová es Dios, a decir Jehová es mi Dios, o Jehová es tu Dios, ¿de acuerdo? Que Dios es fiel. Nos habla de una de las virtudes, de una de las cualidades que tiene Dios. Nos habla de la fidelidad de Dios, ¿de acuerdo? Bien. El cristianismo ha sido fuerte o débil dependiendo del concepto que tenga de Dios, del criterio, Campe, que tengas de Dios. O sea, si las cosas te van bien, tú crees que Dios es fiel. Y si las cosas te van de mal en peor, tú crees que ya no es fiel Dios. ¿Os dais cuenta? El cristianismo ha sido fuerte o débil o flojo, dependiendo del concepto, del criterio, de la opinión que tenga de Dios. ¿Qué opinión tienes tú de Dios? ¿Qué opinión tengo yo de Dios? Es fácil que si eso me lo preguntas o te lo pregunto, cuando las cosas te van bien, pues es fácil que tú digas, pues que Dios es maravilloso, que es santo, que es para acá, y empieces en el buen sentido a emocionarte y a alabar al Señor. Pero si se le preguntamos, por ejemplo, a Job, en el entierro de sus 10 hijos, y le decimos, ¿qué opinas de Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios, Job? Job te contesta y dice, Jehová es bendito, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es fácil que tú y yo no hubiésemos dicho eso. A lo mejor nos hubiésemos callado, que ya está bien, callados. Entonces, pero ahora la Biblia te dice, conoce. Consuelo, la Biblia tiene interés. ¿En qué tiene interés? Y cuando hablamos que la Biblia tiene interés, como la Biblia Javi es inspirada por el Espíritu Santo, estamos diciendo que Dios tiene interés en que tú conozcas. ¿Pero qué quiere, hermano Machaco, que yo conozca? Conoce que tu Dios es fiel. Porque en el transcurso de la vida hay muchas bajadas y hay muchas subidas. Hay muchos días claros y muchos días turbios. Hay muchos días, hay mucho tiempo de día y hay mucho tiempo de noche. Pero ante todo y sobre todo quiere plasmar la Biblia. La Biblia no es que yo diga que Dios es fiel. Es que la propia Biblia da testimonio, la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, porque la Biblia, repito, es inspirada por el Espíritu Santo. Dios revela, Dios manifiesta y nos dice, conocer que yo soy fiel. O sea que Dios tiene interés en que tú conozcas que Dios es fiel. El cristianismo ha sido fuerte o débil dependiendo del concepto que tengas de Dios. Bien, estamos aclarado eso, ¿verdad, hermanos? La infidelidad, Campe, es lo contrario a la fidelidad, ¿sí o no? La infidelidad es uno de los pecados más prominentes en estos días. La infidelidad. El no ser fiel. La infidelidad es uno de los pecados más prominentes, más generales, más presentes, más manifestados, más repetidos. La infidelidad es uno de los pecados más frecuentes en estos días. Dos amigos, uno es infiel a otro. En el matrimonio a veces, sabéis que los divorcios están de moda.
Hoy en día vas por la televisión y cada año o cada 4 años uno se divorcia y tienes que preguntarle y te dice, este es el 4.º matrimonio. La señora dice que es el 4.º matrimonio porque no se entendía con el marido o el marido con la mujer. O sea, la infidelidad es el pan del día, ¿sí o no? La infidelidad en el trabajo. Sí, tú eres cristiano y estás trabajando, debes trabajar y debes trabajar bien. Para la persona que te ha contratado y que te da un sueldo. Debes ser fiel, mostrando tu fidelidad y tu integridad en el trabajo. A veces la fidelidad aún llega tan fuerte, la infidelidad, hermanos, que hasta está entrando hasta en las familias, Campe. Los hijos no son fieles para los padres. Los padres no son lo suficiente fieles para los hijos. Un hermano no es suficiente fiel para otro hermano. Una hermana no es suficiente fiel para otra hermana. Una suegra no es suficiente fiel para la nuera. La nuera no es suficiente fiel para la suegra. El amigo, el primo, el cuñado, así están. Hay una infidelidad en estos días, hermanos, prominente, diaria, permanente, continua. Por eso me ha llevado por fe, digo, el Espíritu Santo a traer este tema. Porque el mundo está lleno de infidelidades, ¿sí o no? O más te digo, aun siendo fiel, no eres fiel en proporción. Porque a lo mejor uno te ha hecho 20 favores y no se ha cansado. Y luego ha cambiado las turnas, te ha ido a ti bien y a él mal. Y al segundo favor que te ha pedido, que se lo has hecho, al tercero ya pones mala cara. Si él te ha hecho 20 y ahora te ha pedido 3 él a ti, y al tercero ya te estás hartando. Otro, en el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. Hace muchos años, vosotros los jóvenes no lo sabéis, se hacían los tratos, hermanos, con un apretón de manos. Con un apretón de manos se hacían los tratos. Yo conozco a mis abuelos, que en paz descanse, y a gente que iba por los pueblos, compraban bestias, en tanto, el caballo, la yegua, el poto, en tanto, de acuerdo, mío es mío, ala, y se daban, mañana vengo, y se daban la mano, y en un apretón de manos cerraban el trato. Y ahora hay que ir a notaría, ¿sí o no? A registro. Porque si no, no sueltas un duro y bien haces, lógicamente. Hoy da miedo, ¿sí o no? Pues antes había tanta confianza que parece un chiste, ¿verdad? Eso, que hagas un trato, una compra de mucho dinero sin ningún papel y en un apretón de manos. Pues así iba el mundo, hermanos, en un apretón de manos. Siempre ha habido maleantes, siempre ha habido estafadores, pero la diferencia es que antes había, de 100 personas había 10 estafadores, y es que ahora de 100 personas hay 90 estafadores. La cantidad se ha multiplicado. Repito, en el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En todas las cosas, sí, ahí se podía hablar de muchas cosas, de testimonios pues tristes, que ha habido un hermano a otro hermano que venden coches y le ha dicho, hermano, te compro el coche, ¿qué tal? El coche está nuevo, hermanico, de verdad. Pues siendo tú un cristiano, si tú me lo dices, ya está, ¿cuánto quieres? Tanto, pues tómalo. Y se ha fiado de él. Y le ha pagado el coche, ¿qué tal? Bien, ¿le has probado? No hace falta probarlo. Era un hermano, era un candidato, es de tal iglesia. Y al otro día ha sido arrancar los coches para ir al mercado y ya no funciona el coche. Te ha partido por medio. ¿Sabes quién te ha partido por medio? A lo mejor era el diácono, o era del coro, o no llevaba un cargo, o era un miembro de la iglesia, atado a su palabra, y tú has confiado. O sea, en el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres se sienten ligados, no se sienten ligados a la palabra empeñada. ¿De acuerdo? Eso creo que estáis de acuerdo, ¿verdad? Hay un contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad que reina.
Hasta tal punto que os va a contar un testimonio muy triste y quiero que sí, que lo escuchen lo de YouTube porque lo hacen. O lo hacemos todos, ¿eh? Es un consejo muy, muy humano, pero muy práctico que yo he dado a algunas personas. Y al darlo me he puesto triste. ¿De qué? Por la necesidad de darlo. Ha venido un hermano, tengo que decirle a fulano esto y esto y esto y esto, importante. Y le he dicho yo, pues mira, si se vas a decir al hermano fulano, sí, pues llama a alguno que te acompañe. Que dile que te acompañe, no digas nada, pero que haya uno delante. Porque luego, al otro día, que no, hermano, que me entendiste mal, que yo no te dije eso, que me pues sí, que me explicaría mal, o tú entendiste mal, y es tu palabra contra la de él. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Dónde hemos caído? Que me da miedo hablar contigo si no llevo a alguien delante. Porque me puede pillar el toro. O te da miedo a ti hablar conmigo si no hay algo delante. Porque la información la manipulamos, la retorcemos y cada uno barre para su casa, ¿sí o no? Es que me dijo, es que tú no, es que tú entendiste mal, tío. Yo le dije esto, hijo, ¿entendí mal? Sí. Pues si tú dices que entendí mal, pues entendería mal. Y está su palabra contra la mía y por no discutir, pues bueno. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que me ha dicho que entendí mal. Pero no le preguntaste, sí, porque yo tengo esa costumbre, a lo mejor torpe, que para concretar, bueno, hermano, en eso quedamos, mañana a las 5, y lo recalco. O sea, repitiéndote 2 veces y recalcándolo, dice que me expliqué mal. Bueno, pues lo dices tú, pues será verdad. Que Dios te bendiga. 2 no riñen si uno no quiere. Y de esto está. Se lo dice yo a hermanos, a personas, a miembros con miembros de la iglesia, es que va a decirle esto y esto y esto importante, tío, de este negocio. Bueno, hermanico, si te parece bien, si le vas a invitar a un café, pues invítale también a otro que vaya contigo para que esté delante. ¿Por qué, tío? Y me ha dado hasta vergüenza decirlo. Es porque a veces hay malas palabras, malas interpretaciones, malas cosas. Y luego me han dicho, ay, gracias, tío, que no hice caso. ¿Por qué? Porque al otro día ya me cambiaba el tema. Y gracias que llamé a fulano, me dijo, no, que estaba yo delante. Y lo aclaremos. Gracias por ese consejo. Y luego he dicho yo, Dios mío, entre hermanos en Cristo, a lo mejor entre candidatos, entre obreros, que tenga la necesidad de decirle yo a un hombre de Dios, cuando vayas a hablar con otro hombre de Dios, procura que haya alguien delante. Eso es muy triste. Eso es para llorar, ¿sí o no? Y entonces la fidelidad, pero Dios dice en la Escritura, Jehová es fiel. ¿Te das cuenta? Jehová es fiel. Entonces la infidelidad es uno de los pecados más prominentes en estos días. En los negocios, en las relaciones, en todas las cosas. Seguimos. Ningún hombre puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Dios, a Cristo, a la luz de los privilegios que nos ha concedido. Repito otra vez, hermano Campe, ningún hombre puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz de los privilegios que Dios nos ha confiado. ¿Cuántas cosas tenía que haber hecho Javi yo mejor que las que he hecho y no las he hecho? ¿Sí o no? La infidelidad en nuestra vida, hermanos, en unos en mayor proporción y en otros, gracias a Dios, en menos proporción, pero en todos habita un poquito, hermanos. A veces lo que tenías que hacer no lo has hecho, o a veces lo que yo no tenía que hacer no lo he hecho, o he hecho lo que no tenía que hacer. Hay un sinfín. Por eso ningún hombre puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo, a la luz de los privilegios que Dios te ha dado y me ha dado. Cuántos privilegios nos ha dado, que estando en la muerte nos ha puesto en la vida, que estando condenados nos ha salvado, que el Dios maravilloso se ha hecho hombre,
que el culpable, que el inocente se hizo culpable para que yo fuese inocente. Y ante esta magnitud, ante este manojo de favores que Dios te ha hecho y que Dios me ha hecho, seamos nobles y sinceros. Nuestra fidelidad va en proporción a los favores que hemos recibido, Campe. Nuestra fidelidad va en proporción a la fidelidad que tiene Dios contigo. Seguimos, hermanos, hablando del tema. Coge segunda de Timoteo. Qué alivio inefable y bendición es levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a aquel que es fiel en todas las cosas y en todos los tiempos. Eso recalco, en todos los tiempos y en todas las cosas, porque a veces hay hermanicos que les pilles en una buena temporada y es una bendición del cielo estar con ellos, y luego por lo que sea, sin entrar en detalles, hermanos, no está tan bien el hombre, está más frío, está más regular y salta el viejo indio y ese que era de bendición deja de ser de bendición. Pero Dios es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Él es fiel por la mañana, Él es fiel por la tarde, Él es fiel por la noche, Él es fiel en verano, Él es fiel en primavera, Él es fiel cuando las cosas van mal y Él es fiel cuando las cosas van bien. Él es la roca de Israel, Él es fiel. Bendito sea la bendita persona del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es fiel. Y viendo el mundo las infidelidades, todos somos decepcionados y todos nos hemos decepcionado. Yo me pregunto a mí mismo, ¿a cuántos he decepcionado yo, Dios mío? ¿A cuántos habré hecho yo daño? A muchos, ya lo digo, a muchos, señores. Y si alguno me está oyendo que he hecho mal, pues aprovecho esta ocasión que la providencia me brinda para pedirte perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Pido que me perdones. ¿A cuántos habré hecho daño? Pero mi pregunta es también, ¿a cuántos has hecho daño tú también? ¿A cuántos has decepcionado igual que yo, hermanos? ¿A cuántas personas hemos decepcionado? Que nos han dicho, pues yo esperaba de ti otra cosa, hermano. Esperaba que me ibas a ayudar en esta aflicción, en este problema, y le has cerrado la puerta. O no le has dado cuartelillo, como digo yo. ¿A cuántos hemos decepcionado? ¿A cuántos? El Señor nos ayude. Y a Dios no hemos decepcionado porque Dios nos conocía, le hemos fallado. Es una diferencia, Campe. A Dios tú no la has decepcionado nunca, porque Él te conocía cuando te llamó y sabía dónde ibas a fallarle. A Él no le puedes decepcionarle, pero a Él sí que le puedes fallar. A Él yo no le puedo decepcionar, sabía que iba a caer, que iba a tropezar y en qué iba a tropezar cuando Él me llamó. A Él no le he decepcionado. A él le he fallado y he pecado. He fallado y he pecado, pero no le he decepcionado, porque Dios sabe todo, ¿sí o no? Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Esa es una verdad que yo he palpado. Esa es una verdad que yo he mamado. Yo hace muchos años, desde niño prácticamente, desde los 16 años creo que me entregué al Señor. He sido infiel, sí, he sido infiel, pero según confieso que he sido infiel, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. La fidelidad de Él no viene motivada por mi fidelidad, no, viene motivada por su amor. ¡Ay, Dios mío! Si la fidelidad de Él fuese motivada por mi fidelidad, ya me había abandonado, ya me había mandado al infierno, porque es lo que merezco, que no merezco otra cosa nada más que el infierno. ¿Sabes por qué me voy al cielo? Porque he reconocido que merezco el infierno y he reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que ha muerto por mis pecados en la cruz del Calvario, y he aceptado el sacrificio de Cristo. Y vengo a los pies de Cristo arrepentido de mis pecados. Y Él me ha dicho, al que a mí viene yo no le echo fuera. Y confiando en su promesa y en el sacrificio de Cristo y en la obra de Cristo, por eso confieso que voy al cielo. Si no, ni hablar, si no, era imposible. La única justicia que hay en mí es la justicia que Cristo me ha imputado en la cruz del Calvario muriendo por mí.
Y el único pecado que hay en Cristo es mi pecado. En Cristo está mi pecado, que lo justificó en la cruz del Calvario. Y en mí está su justicia. La justicia es imputada, no es mía, es de Dios. Y el pecado que se le imputó a Cristo no es de él, es mío. Entonces Pablo dice, nosotros somos infieles, se incluye él. Es que, hermanos, ante un Dios tan grande, Consuelo, ante un Dios tan fiel, que antes que tú nacieses, antes de nacer tu hijo, Cristo te miró y te amó. Si no habías nacido, ¿cómo lo ibas a amar? ¿Sí o no? Si el Cordero de Dios estaba preparado antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Si antes de nacer, entonces, si yo no había nacido, ¿cómo iba a amarle y a respetarle? El amor de él es eterno, ¿sí o no? Él es eterno. Amén. El amor es, por eso dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, Consuelo. Pero tú no eres eterna. ¿Y cómo es que dice que antes que nacieses tú, ya te amaba Dios y te miró con gracia y con misericordia? Y entonces en la Biblia dice, Jehová Dios es fiel. Conoced que Jehová Dios es fiel. O sea, nos invita, nos llama y tiene interés Dios en que sepamos que Dios es fiel. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Fiel es Dios, otra vez. En la palabra Dios abarca a los tres, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Fiel es Dios, el Dios Padre, que nos ha llamado. Pero primero, antes de decir que te ha llamado, te dice, Dios es fiel y tú infiel. Dios es justo y tú injusto. Dios es santo y tú inmundo. Él es blanco y tú negro. Pero Dios es fiel y te ha llamado. Te ha llamado por su fidelidad, por su integridad. Él te ha llamado a la comunión de su Hijo. Porque la salvación hay que verla en base a la comunión con Cristo, a la unión con Cristo, Porque no hay salvación si no hay unión con Cristo. Solamente son salvos los que estamos en Cristo por su gracia. Y el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, nos ha puesto en Cristo. Cuando nos hemos reconocido pecadores, nos hemos arrepentido, hemos dicho al pecado no y a Cristo sí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice, Dios es fiel, gracias Padre, Dios es fiel, tú infiel, Dios fiel. Es difícil ser fiel a un infiel. Aclaremos. Yo tengo amigos que me aman y me respetan mucho. No tengo motivos para ser infiel. Pero es que Dios tenía motivos para no ser fiel conmigo. El mérito es ese, que Dios tiene motivos. Yo infiel y Él es fiel, es lo contrario. Todas las razones de Dios para hacer algo están situadas dentro de sí mismo. Cuidado con esto, ahora vamos a ir despacio. Todas las razones, los motivos, los propósitos, todas las razones de Dios para hacer algo, lo que ha hecho por ti y por mí, están situadas dentro de sí. No están traídas desde afuera para que las cargue. Ellas residen dentro de sí. Es decir, ellas son lo que es Dios. A veces ha habido personas que yo he oído a mayores, fulano, está necesitado, tengo que ir a verle a ese hombre, porque ese hombre se aportó muy bien conmigo y cuenta una historia, me pasó este fracaso y se portó bien conmigo y estoy endeudado con este hombre por lo bien que se portó conmigo y te dice con mi padrecico esto y esto y esto y te cuenta una historia, está endeudado y la fidelidad que tiene hacia esa persona es atraída por las cosas que le ha hecho esa persona o la familia de esa persona.
Pero en Cristo no, en Dios no. Él es fiel porque quiere ser fiel, es intrínsecamente fiel, en su esencia es fiel, en su naturaleza es fiel, y tú y yo no somos fieles. Eres fiel a aquel que se porta bien contigo, aquel que te ama, que te respeta y que sabes que puedes contar con su ayuda. Tú eres fiel para ese, pero para ese que te echa la zancadilla y que no te ama y que no te respeta, ¿eres fiel para ese? Pues Dios es fiel para los infieles. Y esa es la fidelidad que nos va a salvar y a algunos les va a condenar en el juicio. Ahí no entro. Salmos 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea, dice un teólogo, es como que estuviese vestido de ella. Tu fidelidad te rodea, es como que tuviese una capa llena de fidelidad. Estamos hablando en esta tarde, hermanos, de la fidelidad. En un tiempo que la infidelidad abunda. Un miembro que critica de otro miembro. Por una tontería, por algo insignificante, empieza a hablar y a estropear el buen testimonio de ese hermano por una cosa sencilla que no tiene importancia. Si por cualquier cosa somos infieles, el Señor nos ayude a todos, y a mí el primero, a que la fidelidad de Dios nos provoque a celo, a que la fidelidad de Dios nos motive a ser fiel. Pero hay algo que quiero quedar patente. Mi fidelidad no ha motivado a Dios a ser fiel conmigo. Ha sido su amor. Pero, Señor, la poca fidelidad que tengo yo hacia ti no sale de mí. Nace de ver lo grande que eres, lo hermoso que eres, lo bueno que eres, lo santo que eres y los favores que me has hecho y que has muerto por mis pecados, miserable de mí, en la cruz del Calvario. Y yo en gratitud y en agradecimiento, y por medio de la gratitud te quiero servir, adorar, respetar y amar. Pero es que tú te lo has ganado porque has sembrado mucho y bueno y abundante. Pero es que eres fiel para mí, sembrando yo espinos y abrojos. Pero Él ha sembrado rosas y lirios, hermanos. Esa es la diferencia. Alabanzas al Todopoderoso. Esta cualidad es esencial en su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios ser infiel se supondría obrar contra su naturaleza. ¿Te das cuenta? Para Dios ser infiel sería obrar contra su naturaleza. Porque su naturaleza, Consuelo, es ser fiel. Y la mía no, la mía es lo contrario. Tengo que orar, tengo que buscar, tengo que tener mucha comunión, más que la que tengo. ¿Para qué? Para dormir a este indio que tengo, a este lobo que tengo dentro de mí. ¿Por qué? Porque por naturaleza no soy fiel. Por naturaleza soy infiel. Tengo la naturaleza adámica caída. Si dijo el gran Pablo, el gran apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo contesta en Romanos, mas por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es por el Espíritu, pero eres tú el que tienes que hacer morir las obras de la carne, pero por el Espíritu. Ahí nos habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, ¿eh? ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? Tú, Campe, no Dios, tú, pero por el Espíritu. En la energía de la carne no puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo, tú no puedes hacerlo, pero lo tienes que hacer tú, aclaremos. Tú, pero por el Espíritu. ¿Entendido? Es como aquel que te manda a picar y te da un pico. A la pica, pero te ha dado el pico, para que piques. Porque nosotros, hermanos, creemos en la soberanía, pero no somos hipercalvinistas, Yo creo en la responsabilidad humana, porque si no creyese en la responsabilidad humana, no habría juicio, y no habría, no. Hay una responsabilidad humana, y Dios te ha dado un pico para que piques, no para que te limpie las uñas. Amén. Y dice en Romanos, y vosotros, yo, tú, vosotros, haced,
morir las obras de la... ¿Quién? Vosotros. No tú, no, yo no, tú. Vosotros hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. Yo creo que el detonante de la buena conducta es la gracia, como lo he dicho muchas veces. Pero eso no anula tu responsabilidad y la mía. Bendecido sea Dios. Vamos a leer Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Asimismo, cuando Dios se encarnó, se dijo de él. En Isaías, un profeta, lo dijo más o menos Campe unos 1000 años antes que naciese Jesús, o 900 y pico. Será la justicia cinto a sus lomos, y la fidelidad ceñidor a su cintura. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Será la justicia cinto a sus lomos y la fidelidad ceñidor a su cintura. Ahí nos habla de Cristo. Cristo se encarnó. Ya sabéis todos, ahí entramos en la cristología. Bendito sea el nombre de Cristo, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si somos salvos es por Cristo, y fuera de Cristo estamos condenados, y la gloria sea para Cristo. Será la justicia cinto a sus lomos y la fidelidad ceñidor a su cintura. Madre mía, como aquel hombre que lleva un cinto y nunca se le quita porque se le cae el pantalón. Siempre lleva el cinto. Será la fidelidad como un cinto a su cintura, que nunca se lo quita. Que Dios nos ayude. La redención no fue una tarea forzada que hizo Dios, ¿sabes? Repito, la redención no fue una tarea forzada que le impulsó una necesidad moral a Dios. ¿Me entendéis? Pero voy a repetirlo, porque es un poco complicado, ¿verdad, Campe? La redención no fue una tarea forzada que le impulsó una necesidad moral a Dios. Dios quería hacerlo y Dios tenía la necesidad moral de redimir al hombre. Esa fue la feliz voluntad de Dios. No tenía la necesidad moral de redimir al hombre. No la tenía. ¿Sí o no? ¿O estaba obligado Dios a salvarte? No. Esa fue la voluntad feliz de Dios. ¿Qué dices? Sí, Él no fue a la cruz del Calvario obligado. Cuando Pilato le dijo, pero es que no sabes que tengo poder yo de salvarte o mandarte, dice tú, ningún poder tendría si mi Padre no te lo dase. No dijo eso a Pilato. En otras palabras, nadie le puso una pistola para ir a la cruz, Campe. Voluntariamente, con alegría, fue a la cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Nadie le obligó. Él voluntariamente te amó lo suficiente para desprenderse de su vida, para ser culpable, para que tú y yo seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora surge, ¿cómo puede ser que Dios, a quien el espacio, escuchad, cómo puede ser, José, cómo puede ser que Dios, a quien el espacio no puede contener, el espacio no le puede contener, Él es inmenso, ¿sí o no? Él es más grande que el espacio. ¿Cómo puede ser que Dios, a quien el espacio no puede contener, esté confinado dentro del vientre de una de sus criaturas durante 9 meses? ¡Qué misterio, Dios mío! El cielo es su trono, y la tierra es el estrado de sus pies. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmenso. Las aguas cogen el hueco de su mano, ¿sí o no? ¿Y cómo puede ser que ese Dios tan inmenso, que el espacio no le puede contener, esté confinado, Consuelo, en el vientre de una mujer 9 meses? Ese es un misterio. Y no cito, ya lo sabéis, eso está en Lucas 1:35, cuando María habló, el ángel Gabriel a María, ¿y cómo será esto? Y dice, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá
sobre ti. Y María quedó encinta, ¿sí o no? Y estuvo en estado 9 meses. No 9 días, Campe, 9 meses. Pero yo no entiendo eso. Se va, Javi, ¿no entiendes tú eso? Yo no lo he entendido. ¿Cómo puede ser que un Dios a quien el espacio no puede contener esté confinado dentro del vientre de su propia criatura? Porque María era una criatura de Dios, ¿sí o no? Se cumple Juan capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Sí o no? Es eso lo que se cumple, hermanos. La fidelidad de Dios. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu fidelidad. Es una expresión, claro. Hasta los cielos. La fidelidad de Dios no tiene límite, Consuelo. Es tan larga, tan amplia, tan ancha, tan profunda, tan bella y tan maravillosa que el salmista dice hasta, y busca algo grande, busca algo alto y dice hasta los cielos llega tu fidelidad. Y tu fidelidad no tiene límites. Entonces, hermanos, estamos sirviendo a un Dios que su fidelidad no tiene límites. Estamos siguiendo a un Dios fiel. ¿No te da alegría servir a un Dios fiel? ¿No te da gozo tener a un Dios tan grande y tan fiel? Todo que tiene Dios de grande lo tiene de fiel. Dios es omnipotente, pero es omnipotente en grandeza, en santidad, y hoy es omnipotente en fidelidad. La fidelidad de Dios es inmutable. La fidelidad de Dios es inmutable. Dios está muy por encima de la comprensión humana. Yo no comprendo lo que he dicho antes. Como el Dios poderoso, que el espacio no le puede abarcar ni contener, pudo estar en el vientre, ser confinado. Pero es que es un misterio para mí. Por eso Pablo gritó, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, en Timoteo. Lleva razón Pablo, que grande es el misterio. No hay palabras para poder explicar la fidelidad de Dios. Ya hay un texto que vamos a citarlo, que lo he citado algunas veces porque me marcó mucho a mí. Isaías 28:20, lee. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Aquí nos hablan de una cama corta y de una manta estrecha. No es que sea estrecha la manta y la cama corta, es que Dios, no hay cama que se pueda estirar, ni manta que lo pueda envolver. Y Dios, siendo Dios, se embotelló en un hombre, ¿sí o no? Y estuvo en la tierra 33 años, embotellado en un hombre. Esa es la cama. La cama será corta para poder estirarse y la manta será estrecha para poder envolverse. Y le pregunto, Dios de los cielos, Dios que no puede, los cielos de los cielos no pueden con el peso de tu gloria, ¿cómo puedes estar en un cuerpo metido 33 años? ¿Y cómo pudiste estar 9 meses en el vientre de una criatura? La fidelidad es inmutable de Dios y está por encima de toda la comprensión humana. Yo que estoy predicando no lo entiendo. O sea, no entiendo, no comprendo lo que estoy predicando, porque es que la fidelidad de Dios es tan grande, que ahí se cumple una palabra de Pablo. El amor de Dios excede a todo conocimiento humano, excede, sobrepasa los límites. Se confinó en el vientre de una mujer y se confinó, creció como un niño, ¿sí o no? Jesús crecía, dice la Biblia en Lucas, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Creció, fue el carpintero. Y dice el Isaías, la cama será corta para que se pueda estirar. ¿Pero cómo se va a estirar Dios? Y la manta será estrecha para que se puedan volver.
Y ahí voy a terminar. Javi, ¿qué tiempo llevamos? 40 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Y solamente podíamos recalcar, que no lo voy a citar, fielmente Pablo diagnosticó el estado terrible producido por el pecado. Dijo en Romanos que no hay justo ni un uno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, ¿sí o no? En Romanos dice, capítulo 5, que todos éramos hijos de ira. Hijos de ira. En Efesios dice que éramos enemigos y Él nos reconcilió, ¿sí o no? Todo lo que concierne a Dios es inmenso, grande, incomparable. Nunca olvida ni falta su palabra. Y con esto voy a terminar. En estos días que hay tanta infidelidad, hasta en los hogares, hay hermanos que discuten. A lo mejor por un negocio, por un empleo discute. No hay la fidelidad que había antes, hermanos. Hay entre familias que hace muchos años no había pan partido. Ahora cada uno defiende lo suyo y cada uno barre por su casa. Hermanos, somos infieles, ¿sí o no? Amén. Vamos a reconocer dos cosas. A reconocer que somos infieles y que pedimos que la gracia de Dios nos haga fieles. ¿Qué os parece? Pero a confesar que Él es fiel. Y el fiel ha muerto por el infiel. Madre mía. Ya está bien, hermanos, que uno fiel sea fiel, otro fiel. Pero que uno fiel muera por un infiel, eso no hay quien lo haga nada más que Dios. Porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. A ver si esta pequeña charla de este atributo, que no lo hemos terminado, que hablaremos la segunda parte para otro día, te motiva a ti y me motiva a mí. Y el Espíritu Santo usa la información para que seas más fiel con los que te rodean. Y sobre todo con Dios, claro. Primero con Dios, porque Dios es el primero, Primero con Dios. Pero siendo fiel, más fiel para Dios, Dios te capacita para que sea más fiel para los demás. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.